El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y nos vamos a España con el doctor Jesús Poveda. Él es doctor en psiquiatría, él es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una clínica psicoterapéutica integral para trabajar con patologías en los adolescentes, o más bien con adolescentes que tienen algunas patologías. También trabaja en un centro de inteligencias múltiples allá en España y tiene una clínica y centro de enseñanza-aprendizaje para el rescate y acompañamiento de mujeres adolescentes que han tenido la valentía de no abortar y llevar adelante su embarazo. Jesús Poveda es un personaje allá en España, ya ustedes lo han escuchado aquí en Anunciación TV, y si no, muy fácil, pueden buscar Jesús Poveda en el YouTube, en el canal de videos Anunciación, todo junto, espacio FPA, donde estamos transmitiendo este programa, y encontrar las entrevistas que hemos hecho. Jesús Poveda, buenas tardes allá en España, ¿cómo estás? Encantados de estar de nuevo conectado con México, que muchas veces hace un eco mejorado de lo que pasa en España, ¿no? La última estancia mía allí en Guadalajara fue realmente una Guadalajara mucho más bella que la Guadalajara que tenemos aquí, o sea que es el eco de España, pero engrandecido por su trabajo y por su modo de hacer las cosas. Gracias. Encantado de estar de nuevo en contacto con México. Muchas gracias. Ahora el tema es difícil, muy difícil. Es el tema de la colonización ideológica a partir del pensamiento único que pretende homosexualizar a la población mundial, país por país, y que ha llegado a México esta amenaza desde una iniciativa que presentó el 17 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto, contra la cual pues está trabajando la sociedad civil de manera intensa, multitudinaria, una unidad social nacional impresionante en favor de lo que la cosa es, el matrimonio para hombre y mujer, los niños ser adoptados por un papá y una mamá, y otra figura jurídica para las personas del mismo sexo que quieran comprometerse entre sí y garantizar los derechos que ese compromiso les otorga, ¿no? Pero pues resulta que todavía estamos en esta lucha. Ustedes ya allá en España, pues ya ni modo, ya llegó la ideología de género como una imposición ideológica, ya está en sus leyes y ya se está procesando. ¿Cómo están viviendo esto? ¿Cómo empezó la historia allá en España? ¿Y cómo lo están afrontando? A mí me gusta mucho decir que este tema de la ideología de género empezó hace muchos años. No es una cosa nueva del año 2000 o del 2016, ni mucho menos, ¿no? Yo tuve la suerte de asistir a un congreso que hubo en el Cairo en el siglo pasado ya, en 1994. Era un congreso que se llamaba Congreso sobre Población y Desarrollo. Y lo cierto es que aquel congreso se podía subtitular como que no se pueblen y que no se desarrollen, ¿no? Porque ahí la tesis de la ONU era que los países ya desarrollados, para seguir desarrollados, necesitaban mucha materia prima, que estaban los países en vías de desarrollo, y había como un interés en que no se desarrollaran estos países. Lo cierto es que en aquel congreso se intentó comenzar a exponer socialmente ya una ideología de género donde, por ejemplo, el tema del aborto era un método más de control de la natalidad, y donde se dio paso al congreso que hubo el año siguiente, en el 95, en Pekín, ¿no? Era un congreso sobre la mujer. Yo me acuerdo que participé en la reunión allí en el Cairo para preparar la reunión de Pekín, y en un momento dado yo estaba en una reunión preparando, dando ideas, escuchando, y fui expulsado de la sala por ser hombre, ¿no? Digo, no, un hombre no puede estar preparando un congreso sobre la mujer, ¿no? Entonces ya me di cuenta que este tema de la ideología de género tenía un calado más de fondo que un sencillo eslogan, ¿no? A mí me parece que el núcleo duro de la ideología de género es algo tan fuerte como decir que no existe la naturaleza del ser humano, o sea, que no hay una naturaleza del ser humano, que por su propia naturaleza hay un hombre y una mujer, o un modo de reproducirse y procrear, sino que nosotros nos damos al ser humano la naturaleza, ¿no?
suelo decir, muy en síntesis, que la ideología de género es como hacerse como dioses, o sea, como que Dios no nos da una naturaleza, ¿no? O la biología no nos da una naturaleza, sino que somos nosotros los que decimos cómo es nuestra naturaleza. Y ese es el núcleo duro de la ideología de género, ¿no? O sea, la ideología de género no acepta pues que hay un hombre y que hay una mujer, que hay un modo de reproducirse en los seres humanos, igual que hay un modo de reproducirse en las plantas, en los animales, sino que nosotros nos damos nuestra propia naturaleza, ¿no? Y eso se parece mucho a la escena aquella de seréis como dioses, la escena de la manzana y la serpiente, ¿no? Y de alguna manera yo creo que es una perversión de la visión antropológica del ser humano y en el fondo es un modo de plantear una revolución que tiene la idea de fondo de no respetar a la naturaleza del hombre porque la niegan e inventar otra naturaleza, ¿no? Con el agravante o con la singularidad de que son unas leyes que en España las hemos empezado a padecer, como dices tú, donde hay una discriminación para la gente que prefiere seguir viviendo como con la naturalidad de que la sexualidad humana es la sexualidad humana y otras sexualidades pues pueden entrar dentro de ámbitos de patologías o de preocupaciones, ¿no? Teóricamente, con estas nuevas leyes, cuando yo reciba mi consulta, gente que quiere superar un cuadro de ansiedad por su identidad sexual, no podré hacerlo en teoría, ¿no? Pero yo creo que con esto va a pasar como en otras cosas, que se dictan unas leyes, pero la realidad va a ir por otro lado, ¿no? O sea, la realidad es que las personas buscan la felicidad, a veces los problemas de identidad sexual te producen problemas y acudes al terapeuta para que te lo resuelva. Igual que uno tiene un trastorno de la conducta alimentaria y tiene una anorexia y aquí era un experto, pues a veces uno tiene un problema en la conducta sexual o en la identidad sexual y acude a un experto y ya está, ¿no? Los expertos, los terapeutas, lo que hacemos sobre todo es reencuadrar las cosas, darles la importancia que tienen. Yo evidentemente, aunque se quiera maximizar con que hay un problema de la población con una gran tendencia a la homosexualidad, a la bisexualidad o la transexualidad, que es como se llama la ley, ¿no? En realidad pues hay un pequeño porcentaje, igual que hay un pequeño porcentaje de otras situaciones sociales. Por ejemplo, en España pues hay gente que mide más de 2 metros, pero la legislación no contempla que los ataúdes sean todos de más de 2 metros, ¿no? Porque las cosas son como son, pues hay una media, hay una naturaleza de las cosas, ¿no? Y entonces, aunque en España ya está esta legislación, la operación, o sea, la puesta en práctica no está siendo fácil. De hecho, está viendo en la actualidad en España pues un cierto conflicto social de colegios que prefieren la independencia respecto al Estado, la independencia respecto a los organismos del ayuntamiento o de las comunidades, que depender de esas instituciones y tener que aplicar la llamada ideología de género, que en el fondo no es una ideología, ¿no? Es una visión sectaria del ser humano. Jesús, la ley en España llegó ¿a qué grado? Por ejemplo, aquí en México el mayor temor es la educación de los hijos. Por un lado, rechazamos de manera contundente el que los niños sean adoptados por 2 papás o 2 mamás, porque consideramos que si nacen de un hombre y una mujer, necesitan en su desarrollo todas las aportaciones que en vida social, familiar, les han de dar un hombre y una mujer. No obstante que la situación es terrible en México, con un 60% de familias rotas, incompletas, etcétera, ausencia del padre en la mayoría de los casos, madres solas en abundancia. No obstante eso, reconocemos todavía con sentido común y con apego a las verdades de la naturaleza que los niños, lo mejor para ellos es un papá y una mamá y aspiramos a eso. Es decir, no porque una sociedad esté rota la vamos a tirar a la basura, queremos reconstruir México. Pero nos preocupa muchísimo que lo que sigue después de esta ley que autoriza el matrimonio de personas del mismo sexo o que comparte la figura jurídica del matrimonio con personas del mismo sexo y les otorga la oportunidad de adoptar niños, nos preocupa que lo que sigue es meter en los libros de texto desde el jardín de niños todas las formas de convivencia sexual. Tú como psiquiatra, ¿qué me dices a eso? En España ya llegó, ¿y cuál es la patología que puede comenzar a despertarse en los niños pequeños cuando ven estos dibujos en los libros de texto con una variedad enorme de experiencias sexuales? Que aunque sean caricaturizadas en dibujo, viñetas, sí, lo que sea. Bueno, yo te tranquilizaría un poco, Teresa, y a las personas que nos están
viendo en este programa de televisión, porque sí que es cierto que parece que esto está aquí, que no hay nada que hacer y que va a haber como una situación irreversible con esto. Bueno, yo creo que no va a ser para tanto, no está siendo para tanto, pero sí que es cierto que hay batallas desde el punto de vista de visión antropológica del ser humano que hay que dar, ¿no? O sea, en España se aprobó el aborto inicialmente en situaciones límites. De hecho, con la ley de aborto en España el primer año hubo 40 abortos, el segundo año hubo 400 abortos y tristemente años después hay 100.000 abortos, ¿no?, legales, ¿no? Entonces vemos que las leyes injustas generan situaciones injustas, ¿no? Y hay batallas que hay que dar, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la cuestión del aborto en España, lo que se está haciendo es redes sociales para ofrecer alternativas a la mujer para que no aborten, y está viendo una disminución drástica del aborto porque está habiendo redes sociales. Hemos disminuido de 100.000 y seguimos disminuyendo. Incluso mi sueño es convertir algunas clínicas abortistas en guarderías, y es posible que en algunos casos esto se dé, ¿no? Entonces la sociedad es sabia, la sociedad funciona, ¿no? Entonces sí que es cierto que puede haber, igual que puede haber en un momento unos intereses económicos, pues en el petróleo y subir los costes del barril para unos intereses, pero luego la sociedad se va adaptando y se inventan motores eléctricos y se inventan alternativas de energía renovable, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto que ahora mismo hay como una especie de tenacidad por parte de la gente de la ideología de género, tenacidad en cambio de leyes, cambios sociales, cambios educativos, pero lógicamente desde la sociedad hay que responder a esto porque hay cosas que no nos parecen bien, ¿no? Y pueden ser opiniones de modos de educar, pero también hay otras opiniones en los modos de educar. Desde mi punto de vista, lo que ha pasado es que quizás la educación sexual se ha descuidado durante mucho tiempo y hay ahora otra gente diciendo que como esto se ha descuidado hay que hacerlo de esta manera. Entonces yo creo que no hay que pasar ni de ninguna manera a una manera tan perversa, porque desde mi punto de vista la tragedia de la ideología de género y sobre todo de la educación sexual, que es lo que tú me estás diciendo, es que incluso el mismísimo Freud hablaba de épocas en la vida de sexualidad latente, donde el niño está en una fase que podríamos llamar pues de latencia, lo decía muy bien la palabra latencia, que es la sexualidad está ahí, pero no importa ni interesa, y más adelante, cuando en la pubertad y en la adolescencia se dan los cambios corporales y se dan los cambios en las formas y en la psicología y en la emotividad, pues ya sí que hay una preocupación por lo sexual, ¿no? Pero respetar la latencia, ¿no? La ideología de género no respeta esa latencia, sino que directamente dice que tienes que ser de otras maneras porque te están educando un padre y una madre que tienen el modelo de padre y madre, ¿no? Pero lo que se sabe es que la humanidad hasta ahora ha funcionado bastante bien teniendo un padre y una madre. En muchas ocasiones ese padre ha muerto, en muchas ocasiones ese padre pues se ha ido y no ha vuelto. En otras ocasiones ha habido familias que han salido adelante después de una enfermedad de la madre con fallecimiento, ¿no? Entonces, evidentemente, a veces en la familia puede faltar la figura del padre, puede faltar la figura de la madre. Hay muchos hijos que han salido adelante a pesar de que sus padres hayan fallecido por enfermedades o por otras cosas, pero en cualquiera de los casos, tener la idea de la figura del padre y la idea de la figura de la madre se ha visto por la historia de la humanidad que son referentes que hacen que el hombre se constituya mejor, el hombre y la mujer entiendan que a veces hay límites, que a veces hay abrazos y que a veces hay límites, porque no todo es de una manera, no todo es el lado femenino ni todo es el lado masculino, sino que se complementan. Y esta es otra idea que la ideología de género no acepta. La ideología de género, en el fondo, es marxismo versión siglo XXI, que es lucha de clases. La mujer contra el hombre, si no es la mujer contra el hombre, es el hombre complementa a la mujer y la mujer complementa al hombre. Yo habitualmente digo que siempre detrás de un hombre que triunfa hay una mujer asombrada, ¿no? Detrás, pero que está detrás de la mujer en realidad, ¿no? Pero esto de enfrentar, a mí me parece que es un planteamiento muy marxista, ¿no? O sea, ricos contra pobres, empresarios contra obreros, el hombre contra la mujer, esto no puede ser, ¿no? No puede ser. Y por eso yo creo que hay que frente a la ideología de género hay que volver a tener ideas. Estamos en el siglo XXI, hace falta ideas nuevas para educar en sexualidad, hace falta ideas nuevas para la familia. La familia del siglo XXI no es la familia del siglo XX ni del XIX. Entonces, hacen falta ideas y esas hay que crearlas y exponerlas. Y si a veces no se crean y no se exponen, pues llegan otras ideas que desde mi punto de vista son tóxicas y ocupan ese lugar, ¿no? A España ya llegaron estos libros de texto que se distribuyen en los colegios, jardín de niños, primarias, secundarias, con esta ideología de género.
Sí, en algunas comunidades de España, que sería un poco el equivalente pues, a las regiones que tienen ustedes ahí en México, eh, sí que están estos textos, pero están en sitios muy restrictivos, ¿no? Y igual que en la universidad existe el concepto de libertad de cátedra, también en los colegios existe los principios educativos de los centros, ¿no? Entonces, habrá centros que aceptarán estos libros y otros centros que no aceptarán estos libros, ¿no? A mí, por otro lado, me parece bonito que haya batallas ideológicas, ¿no? Y que no todo se reduzca a veces pues, a cosas tan sencillas como cazar Pokémon o no, sino discutir sobre estos temas que son temas verdaderamente serios, ¿no? Son batallas bien bonitas, culturales, ¿no? ¿Qué patologías provoca en los niños pequeños cuando ven en los espectaculares en las calles, cuando ven en la televisión, en el cine, en las caricaturas, en los libros de texto, escenas donde hay 2 hombres y 2 mujeres, cuando ellos apenas están reconociéndose distintos entre sí, hombre y mujer? Sí, como decía, citando a Freud, que es una persona en el ámbito de la sexualidad que para mucha gente es denostada, ¿no? Pero yo creo que él hizo descubrimientos importantes, ¿no? Hay una época de periodo de latencia en la sexualidad donde no hay un interés, pueden pasar cosas que al niño no le interesa lo que está pasando ahí. Luego, en cambio, hay un estado muy importante que es la preadolescencia y la adolescencia. A mí me gusta mucho decir que la adolescencia es un periodo de aclarado, ¿no? Como en la máquina de lavar la ropa, ¿no? Que se está aclarando. Cuando está la ropa en aclarado está todavía sucia, está arrugada, está mojada, ¿no? Y el adolescente está en aclarado, ¿no? Entonces el programa de aclarado tiene que llegar hasta el final, ¿no? Hay que aclarar, hay que volver a lavar y hay que volver a secar y luego sale la ropa limpia, ¿no? Pero si en ese momento de aclarado, que es la adolescencia, resulta que no hay una educación que sacarlo mejor, sino a veces una perversión, ¿no? O incluso a veces una falta de límites. O sea, muchas veces en la educación hay que decir que hay cosas que están bien y cosas que están mal, ¿no? Y tipos de conducta que están bien y otras conductas que están mal, ¿no? Y educar muchas veces es poner el límite, ¿no? Dicen los artistas que si no hay límites no hay formas y si no hay formas no hay arte, ¿no? En la escultura pues hay que esculpir para quitar lo que sobra y aparece una bellísima escultura, ¿no? O en la pintura hay que elegir el tinte adecuado para que aparezca un cuadro maravilloso, ¿no? Educar es eso, ¿no? No vale todo de cualquier manera, ¿no? Y es lo que a veces plantean esta ideología de género, ¿no? Entonces a mí me parece que ahora hay todo un reto de proponer lo que está pasando cuando las cosas se hacen de una manera y lo que se puede llegar a pasar cuando se hacen de otra, ¿no? Ahora mismo nos falta un poco de perspectiva de cuáles van a ser las consecuencias de esta educación, igual que desde el punto de vista médico nos falta perspectiva de qué va a pasar en la fase adulta, en la generación de niños que se han criado teniendo amigos virtuales, ¿no? No sabemos un poco lo que va a pasar, sí que sabemos que a veces desconectar mundo real y vivir solo en el mundo virtual te lleva pues a patologías, que es lo que pasa muchas veces con las enfermedades mentales, ¿no? A veces a lo mejor este tipo de educaciones generan unas expectativas que luego no son ciertas, porque luego la realidad de la sexualidad es muy otra, ¿no? La sexualidad humana tiene mucho que ver con el cuerpo humano, ¿no? Que la mujer sea convexa y el hombre cóncavo no es una casualidad, es que es así, la naturaleza es así, ¿no? Entonces, por mucho que se quiera decir que se puede ser convexo, cóncavo o trans o post, pues esto no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que ahora mismo es un momento ideológico interesante. Esta batalla ideológica se da, pues igual que la batalla que se puede dar de la dependencia cultural en México a veces de Estados Unidos, ¿vale? Que dependéis demasiado cuando vosotros tenéis muchísima cultura propia, ¿no? Pues se dan esas batallas y surgen grandes escritores, grandes poetas, grandes escultores, grandes pintores, pero que no tienes por qué aceptar lo que viene de fuera por mucha presión y por mucho lobby, ¿no? Porque en el fondo yo creo que lo que late en la ideología de género es un control de la sexualidad humana, cuando la sexualidad humana, una de las características que tiene es la intimidad, es algo que se hace en intimidad, ¿no? No se hace por televisión, no se hace por revistas, eso ya se llama pornografía, no es sexualidad humana, ¿no? En alguna ocasión nos dijiste que en la adolescencia los jóvenes
se excitan de todo, pueden confundirse, puede llegar a alguien y inducirlos a prácticas homosexuales y creerse ellos homosexuales solo por haber tenido 2 o 3 experiencias, o en su primer encuentro sexual con una chica, o al revés, una niña con un niño, una jovencita con un jovencito, pues no la pasan muy bien por miedo, por inexperiencia, por complejos, por inseguridades, por temor, por muchos prejuicios, etcétera. No la pasan bien y ya dan por hecho, porque las voces sociales les dicen que podrían ser homosexuales o lesbianas y lo asumen como si fuera cierto. El error o la falsa concepción que tienen de sí mismos, y que eso amerita ser atendido, porque ellos no pueden ser etiquetados a partir de una creencia social que hoy se impone, ¿no? Sí, a mí me parece que evidentemente los medios de comunicación, las leyes, los libros, como hemos visto que tú mencionas y que en España ya han empezado a aparecer, pueden condicionar, ¿no? Pero una cosa es que el entorno condicione, pero luego al final la decisión es personal, ¿no? Yo creo que existe la figura de los padres, la figura de los amigos, las figuras de las personas de referencia que son capaces de orientar, ¿no? El tema de la sexualidad humana a lo largo de la historia de la humanidad ha sido complicado, ¿no? Ha habido épocas, se habla de que en la sociedad griega, que era una sociedad relativamente culta en algunos aspectos, pues había prácticas de homosexualidad consideradas como dentro de una normalidad. Ha habido otras sociedades poligámicas, donde parece que lo normal era pues tener muchas mujeres, ¿no? Yo creo que ahí el hombre tiene que ir un poco como buscándose una y otra vez, y yo creo que a veces la historia de la humanidad pasa en la historia de un ser humano, ¿no? Y que igual que en la antigüedad, pues primero hay una especie de necesidad de sobrevivir, los hombres de las cavernas, luego ya hay otras épocas y al final estamos, parece que en la tecnología punta, ¿no? Pues a mí me parece que en cada ser humano se da toda esa variedad y ese ciclo de la vida, y por eso es tan importante el papel de las personas de referencia, ¿no? Las personas que estamos alrededor, ¿no? Las personas que con nuestro modo de vida, nuestro modo de estar y nuestro modo de resolver los problemas, pues los resolvemos de una manera, ¿no? Y ver que se puede ser feliz con una identidad sexual bien integrada, que se puede ser feliz con una cierta fidelidad a las personas que consideras importantes en tu vida, y que no porque mediáticamente o desde el punto de vista de legislaciones pues hay una tendencia u otra, ¿no? En España esto, por ejemplo, pasó con el tema de las drogas, ¿no? La transición española coincidió con un tiempo de permisividad de drogas, ¿no? Porque se hizo como muy democrático el consumo de drogas. Parecía que había venido la democracia en el momento del uso de las drogas, ¿no? Y con el paso del tiempo se ha visto, no, que una cosa es la democracia en política y otra es el uso de drogas en la sociedad. Y ahora mismo pues el consumo y el uso de drogas pues se ha vuelto a poner en los sitios. Pero que hace años en España había alcaldes que sus edictos municipales los empezaban diciendo hay que drogarse, eso ahora mismo es impensable, ¿no? Y entonces ahora mismo en España hay alcaldes de municipios que dicen hay que ser homosexual porque es la moda, pero dentro de unos años pues se verá que no, porque entre otras cosas la homosexualidad es estéril, entonces a lo largo es estéril, no hay, por mucho que quieran adoptar a un niño, ¿no? Además hay un componente en la homosexualidad que es uno de los que quizás más tratamos, ¿no? Yo lo digo de una manera profesional, no lo quiero decir en absoluto en un sentido cómico, como se puede entender. Yo tengo muchos pacientes seropositivos que atiendo en mi consulta y me dicen, usted es mi pareja más fiel, ¿no? Porque yo soy terapeuta desde hace ya muchos años, ¿no? Y ellos han ido cambiando de pareja, ¿no? Entonces ellos acaban dándose cuenta que quizá ese tipo de conducta en lo sexual no es la adecuada, ¿no? No deja de ser paradójico, ¿no? Que ellos tengan un concepto de fidelidad y no de fidelidad a su pareja, ¿no? Y de regreso me gustaría preguntarte a ti, como psiquiatra con tanta experiencia en atender psicopatologías en la adolescencia, el tema de la autopercepción. Si una chica que es delgada se ve gorda, tiene un problema de autopercepción, ¿no? Y si una chica que es mujer y se ve como masculina o se siente extraña en su cuerpo de mujer, yo siento que eso es pregunto más bien, ¿será eso un problema de autopercepción? Y por otro lado, también preguntarte qué es la feminidad y qué es la masculinidad, que ayer en un debate en Twitter larguísimo, inacabable, estaba yo dialogando con personas que estaban cargadas de necedad en ese momento,
y querían negar y rechazar todo lo que yo daba como respuesta de la feminidad. Yo, Tere, te diría que cada vez comparto más la opinión de Sócrates, profesor de Aristóteles y de Platón, de que solo sé que no sé nada. O sea que cuando vas conociendo cada vez más las cosas, también cada vez te vas dando más cuenta de la ignorancia. Vamos a un corte y regresamos. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV con el doctor Jesús Poveda allá en España. Él es psiquiatra y bueno, muy reconocido en el ámbito de la salud mental, sobre todo cuando se trata de psicopatología del adolescente. Jesús, antes de retomar mi pregunta que te planteé en el corte anterior y que me interesa mucho conocer tu respuesta, te cuento que acá en México, en un lugar de Oaxaca, en Juchitán, Oaxaca, hay una población, una comunidad, en donde las madres indígenas eligen a uno de sus hijos varones para que sean mushes. Mushes quiere decir mujer. Entonces ellas lo van vistiendo de niña desde que es pequeño, lo introducen en los bailables y festivales de los colegios, pues vestidos con esos trajes típicos de la mujer indígena de esa zona, llenos de joyas y adornos. Comienzan a maquillarlos y les dicen que toda su herencia va a ser para ellos, que la condición es que ellos se conviertan pues un poco como en mujer, o más bien en mujer, que renuncien al matrimonio heterosexual y que pueden en todo caso tener una pareja que sea también mushe, es decir, otro hombre vestido de mujer, y son los que se encargan de la cocina y del cuidado de la madre cuando ésta es anciana, y cuando ella muere todos los bienes pasan a esta persona. Y son personas reconocidas socialmente, es como un honor ser elegido para ser mushe. Quiere decir que la actividad sexual se induce. Esta comunidad nos prueba que se induce la sexualidad, el comportamiento sexual, digamos. Es un caso muy, muy raro en todo el mundo. Yo no he conocido otra comunidad que viva algo semejante, ¿no?
Bueno, yo creo que la sexualidad tiene al menos 3 planos. Hay un plano que es estrictamente genético y de hecho hay patologías genéticas como síndromes donde alguno de los distintos genes, al estar alterados, hay un problema de identidad sexual, ¿no? Y igual que está el famoso XX para la mujer, XY para el hombre, bueno, pues puede haber un triple X, entonces hay un plano genético y eso viene marcado por la genética. Hay otro plano que evidentemente está marcado mucho por la educación, por la cultura, por el entorno cultural. Es distinto cómo se vive la sexualidad en Marruecos, por usar un país cercano a España, a 12 kilómetros está Marruecos, donde la intimidad de los hombres no quiere decir homosexualidad, sino un aspecto cultural, ¿no? Y luego hay otro ámbito que es el ámbito de la libertad. O sea, al final está la libertad, ¿no? Casi todas las culturas que han estudiado al hombre en profundidad, y no solo me refiero a la cultura judío-cristiana, que es quizá la que impera en Europa y en América, por sus raíces de las tres, lo que se llama la cultura de las 3 colinas, la colina de Grecia, ¿no?, donde estaba el Partenón, la colina judía, donde estaba Jerusalén y el templo, y la colina de Roma, donde estaba el derecho, ¿no? Y que parece que hay toda una cultura que se genera ahí. Pues evidentemente hay un aspecto cultural, ¿no?, en la educación, ¿no? Y luego hay otro aspecto que es el aspecto de la libertad personal. Bien, pues sabiendo que hay un plano genético, un plano cultural y un plano de libertad personal, cuando se estudia al ser humano, se sabe que el ser humano tiene una naturaleza como alterada, como afectada, ¿no? Una naturaleza donde hay cosas que tendrían que ser de una manera, pero es de otra, ¿no? Teóricamente no habría que matar, pero hay gente que mata, ¿no? Teóricamente no había que abusar de los menores, pero hay gente que abusa de los menores. Teóricamente no había que robar, pero hay gente que roba, ¿no? Entonces sí que hay unas alteraciones por la naturaleza del hombre que hay que ir corrigiendo, pues, de una o de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que desde el respeto genético, no por ser síndrome de Down no se es ser humano, ¿no? En España, por ejemplo, es terrible saber que por la población española tendrían que nacer 700 síndrome de Down al año y son abortados prácticamente todos, menos 70, un 10% sobreviven y el resto son abortados legalmente. Es una cosa por una carga genética, el ser humano es el gen. Como sociedad se pierden de un tesoro, ¿eh? Cada vez que abortan a un niño con síndrome de Down. Me gusta muchísimo decir que los niños con síndrome de Down son superdotados en el amor y en el cariño, ¿no? Porque lo son. Entonces el ser humano es genética, el ser humano es aspectos culturales y luego el ser humano es libertad. Y hay gente que libremente elige robar, elige matar, lo elige libremente, ¿no? Porque podemos equivocarnos, ¿no? Entonces, pues que pueda haber como consecuencia de una educación una tendencia a ser mushe, como dices tú, pues sí, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que es totalmente distinto esa costumbre que pueda haber en algún lugar que seguramente obedezca a unas situaciones de enfermedades o unas situaciones de pobreza donde tienes que buscar a la figura de referencia, ¿no? En España, por ejemplo, en algunas zonas de España, Barcelona en concreto, es al noreste de España, sería el equivalente a Monterrey, ahí en México, al noreste, existe la figura del hereu. El hereu es el que hereda todo, ¿no? Y es el mayor de los hombres, ¿no? Y entonces, pues, como que toda la familia se supedita a ser el hereu. Entonces, si tienes la mala suerte de ser el tercer hermano en vez del primero, pues te quedas sin nada, ¿no? Pero son cosas culturales que se pueden superar, o sea, no porque esto siempre se haya hecho así, tiene que ser así, ¿no? Yo creo que la educación es fundamental, por eso me dedico a la docencia en la universidad, por eso me ha gustado tanto educar, por eso participo en programas de televisión como estos, porque en la educación una cosa que hay que repetir una y otra vez es saca la mejor versión de ti, no la peor versión, ¿no? Antes me hablabas de la autoestima, ¿no? Muchos problemas de autoestima es que nos quedamos con la peor versión de nosotros, no con la mejor versión de nosotros, ¿no? Parece que a veces nos sonreímos poco y nos castigamos mucho, y por eso hay muchos problemas de trastorno en la conducta alimentaria, ¿no? Mujeres que están dentro de unos pesos y unas alturas adecuadas y se ven gordas y se producen la anorexia, ¿no? Esos son problemas de autoestima, de no estimarse lo suficiente, ¿no? Yo creo que si nos habláramos más, nos escucháramos más y nos tocáramos más, habría menos guerras, ¿no? Con lo que eso quiere decir, más comunicación, ¿no?
Respecto a qué es lo masculino y qué es lo femenino, en la cultura oriental se habla del yin y del yang, en la naturaleza se habla de la noche y el día, del sol y la luna, es la complementariedad de la naturaleza humana, ¿no? Hay feminidad porque hay masculinidad porque hay feminidad, ¿no? Y cuando se entiende como complementario, no solo no hay ningún problema, sino que hay un enriquecimiento, ¿no? Te quiero tanto que acabamos teniendo hijos, ¿no? Pero un hombre con un hombre no acaba teniendo hijos, no te quiero tanto, ¿no? Una mujer no te quiere tanto que acaba teniendo hijos, ¿no? Y entonces yo creo que si respetamos a la naturaleza y respetamos a las personas y nos respetamos a nosotros mismos, no tendremos problemas de autoestima y sabemos qué es la feminidad y qué es la masculinidad, es esa complementariedad, ¿no? Ese yin y ese yang, esa noche y ese día, ¿no? Ese a veces poner el límite, que es una cosa que es pues a veces más masculina, pero ese también acoger más femenino, ¿no? A mí me gusta mucho esa figura de convexidad frente a concavidad, que es complementariedad, ¿no? Pero respetando a las personas, respetando su momento en la vida, que las niñas jueguen con las niñas a los 3, 4, 5 años no quiere decir que sean lesbianas ni nada, quiere decir que juegan con las niñas, ¿no? Y que a los niños les guste el jugar al fútbol no quiere decir que estén pervertidos porque el fútbol es una figura del pecho de la madre, no, esto no hay que sacar las cosas de quicio, las cosas suelen ser mucho más sencillas, ¿no? Yo creo que hay que educar, hay que respetarse, respetar a los demás, eso es autoestima, ¿no? Y hay que buscar la complementariedad y no el enfrentamiento, que es el tema de fondo de la ideología de género, ¿no? Enfrentar a la mujer contra el hombre, ¿no? Se llega a situaciones... Si en el caso de una jovencita su problema fuera un problema de autopercepción, su problema con la sexualidad, cómo se percibe a sí misma fuera un problema de autopercepción semejante al de la jovencita que tiene anorexia, que se ve gorda y no es gorda, ella se ve como masculina, se ve distinta a como es en realidad. Esto es digno de ser atendido, merece respeto, cuidado y atención para ayudarle a identificarse con su identidad biológica, con su ser real. Claro que sí. Es además un trabajo bien bonito ver a veces en la consulta personas que acuden en un determinado momento de la vida con un problema de identidad sexual, a lo mejor por una mala experiencia en la sexualidad, por un aprendizaje inadecuado, o a veces por el rechazo de una figura de padre que ha sido violento, ¿no? Y él, que es chico, pues prefiere no ser violento como su padre y prefiere ser más delicado como la madre, entonces piensa que él en el fondo es homosexual, bueno. Y es muy bonito cuando eso lo vuelves a poner en su sitio, ¿no? Como pequeños traumas los vuelves a reencuadrar, ¿no? Muchas veces en la psicoterapia lo que se hace es reencuadrar, que es poner las cosas en el sitio adecuado, ¿no? Ni darles mucha importancia, ni no darles ninguna, sino la importancia que tienen, ¿no? Pues una mala experiencia sexual quiere decir que es una mala experiencia sexual, ¿no? Pero no que todas las experiencias sexuales sean malas, ¿no? O una determinada experiencia en la sexualidad, en una relación, en una persona en un momento dado, no tiene nada que ver con otras relaciones de esa persona en otros momentos de su vida, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante respetar la naturaleza del ser humano, ¿no? Es una perversidad que mujeres de 60 años en España estén embarazadas, ¿no? No pasa nada si excepcionalmente, pero que esto se haya convertido ahora en una moda en España, ¿no? Tener más de 60 años, estar embarazada, va contra la naturaleza del ser humano, ¿no? Yo el único argumento que utilizo es que cuando tengas 75 años tendrás un hijo de 15 años que no le aguantarás, ¿no? Entonces, porque la naturaleza tiene sus momentos, ¿no? Su momento para la sexualidad, para descubrirlas, para la latencia, su momento para el descubrimiento, su momento para la vida de la sexualidad, su momento para saber esperar, saber retrasar, saber utilizar el momento y el modo adecuado, ¿no? Pero claro, si convertimos a la sociedad en una sociedad pansexualista, donde todo tiene que ver con la sexualidad, estamos perdiendo otros matices del ser humano que son también bien importantes, ¿no? Pero por supuesto que se puede trabajar con esas adolescentes, se debe trabajar, el primer trabajo es siempre desde la familia, no solo el padre y la madre, los hermanos tienen un papel muy importante en la educación de los hermanos, las personas que están alrededor también tienen un papel importante, y siempre desde el respeto se trabaja y se trabaja bien, y cuando se mira por el retrovisor o se mira las cosas que han pasado y se han hecho las cosas bien, se van solucionando muchas veces las cosas solas, ¿no? Solamente con dejar pasar el tiempo y dar algunas indicaciones precisas, ¿no? Desde la autoestima y desde el respeto. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista político, los analistas políticos de España que han identificado el móvil de una élite global
que es la que está llevando esta ideología nación por nación, con la que los estados evaden los problemas reales de su sociedad, que son la pobreza, el desempleo, los malos servicios de salud, las deficiencias en materia educativa. Entonces van evadiendo, relegando temas que son prioritarios y van pansexualizando, dices, a la sociedad como si fuera un distractor, ¿no? El tema de la sexualidad, el distractor, que atrae toda la atención de todo el pueblo y se olvidan los temas esenciales. Sí, hay una idea que a mí me gusta mucho, además utilizando un medio de comunicación como esa Anunciación, pues es muy interesante, ¿no? Que es, una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada, ¿no? Entonces, a veces en la opinión publicada, los medios de comunicación reciben unas consignas o reciben unas indicaciones por asuntos económicos, por intereses sociales o políticos, de si quieres seguir emitiendo, yo te permito tu cadena si dices esto, ¿no? Y entonces una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada, ¿no? En España pasa mucho que según la opinión pública en los medios de comunicación va a ganar un partido político y gana otro, ¿no? O lo último a nivel internacional, pues el tema de Colombia parecía que, por lo que se publicaba en España, que indudablemente iba a salir el proceso de paz como se preveía, pero luego se ha visto que no, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa es la opinión publicada de los medios de comunicación, de los intereses, de los lobbies de presión, y otra cosa es la opinión pública, ¿no? Que es lo que opinamos públicamente, pues cuando nos cortamos el pelo en la peluquería, cuando vamos al mercado de San Juan a comprar unas bonitas botas mexicanas. Entonces yo creo que la opinión pública, las personas normales que vivimos en condiciones normales, que nos preocupan las cosas normales, no pensamos que la legislación sobre la adopción de homosexuales sea un tema prioritario. A lo mejor el tema prioritario es verdaderamente el paro, es verdaderamente la educación, es verdaderamente la sanidad, ¿no? Y esto sí que a veces son consignas internacionales que parece que tienen un interés internacional, pero que en realidad no obedecen a la realidad. A mí por eso me parece que cada vez la política de los países se distancia más de los problemas de los países, y por eso en España hemos tenido una crisis reciente que ha cuestionado el estatus de algunos partidos. El Partido Socialista Español, que durante muchos años ha sido un partido de referencia, incluso de gobierno en España, ha sufrido una crisis de identidad por desconectar de lo que a la gente le preocupa, que es el paro, es la educación, es la sanidad. Y esto realmente al final las cosas importantes, ¿no? Y si te dedicas a legislar sobre cosas que apenas afectan al 1% de la población, pues te estás equivocando, ¿no? Aunque haya consignas internacionales, mucho dinero. Por ejemplo, yo creo que el estilo de vida del siglo XXI es un estilo de vida que concuerda mucho con la ideología de género, ¿no? Porque es una vida muy superficial, donde lo que importa es la imagen, es la impresión, es lo guay, lo gay, cuando en realidad la vida a veces es guay y otras veces es la cruda realidad. Suena el despertador, hay que despertarse, ¿no? La vida muchas veces es educar y poner un límite y es esforzarse, ¿no? A mí me parece que cuando se hace una carrera y se le da medallas a todos en vez de a los primeros, pues no estás premiando el esfuerzo, estás premiando solo la participación. Y yo creo que la vida es un esfuerzo donde hay que participar, pero hay que esforzarse, ¿no? Y esto en la ideología de género lo quita totalmente, ¿no? Por eso yo creo que la ideología de género tiene un futuro corto. O sea, es muy intensa en la actualidad, pero es un futuro corto, porque es muy estéril. O sea, no hay hijos de la ideología de género, solamente es una especie de gran esterilización. Yo tengo un gran amigo que se llama, como un escritor muy famoso español, que se llama Antonio Machado, que se llama José Machado, y habla de que a veces parece que en la sociedad se pretende poner una especie de inmenso preservativo en la cabeza de las personas para que no piensen, ¿no? Yo creo que hay que pensar desde la libertad y desde el respeto y seguir haciendo programas tan valientes como este y educar a las personas como nos parece que hay que educar y combatir las cuestiones ideológicas que pensamos que merece la pena combatir, ¿no? No permitir la esterilización mental. Y este es el mensaje con el que me encantaría inundar a los jóvenes. No permitas que te esterilicen la mente, ¿no? Y que no haya esterilización mental, sino que puedan vivir en la intimidad sus procesos de desarrollo evolutivo desde la infancia, en la intimidad del hogar,
que sean bien educados por papá, mamá, abuelos, tíos, todos los adultos a su alrededor, los colegios, con mucha madurez y con mucho respeto al proceso evolutivo del ser humano, sin interrumpir aquellos procesos naturales y tomarlos como, mira, estas dos niñitas se dieron un beso en la boca, son lesbianas, oye, están jugando, son dos chiquitas, son dos chiquitas, no induzcas, no las coacciones, no las etiquetes, no las induzcas, ¿no? Yo suelo decir mucho que la diferencia entre la locura y el humor es que la locura es cuando la razón te hace quiebros y el humor es cuando tú le haces un quiebro a la razón. Todos los chistes son quiebros a la razón. Son como juegos de palabras. Un romano, de la época de los romanos, que entra en una cervecería y pide 5 tequilas, ¿no? Y entonces se da la vuelta al camarero, ¿cuántos? Y dice el tío, 5 tequilas, ¿no? Entonces, porque el número romano es así, el 5, ¿no? Eso es el humor, es jugar con... yo creo que también para educar, y educar en la sociedad hace falta humor, y desde luego que hay que quitar todas las rigideces y toda la esterilidad mental, ¿no? Hay que estar abierto a la naturaleza de las cosas, a la evolución de las personas, ¿no? A la educación. Y a mí me gusta mucho la idea de que educar es sacar lo mejor de las personas, no lo peor. Y la ideología de género saca lo peor de las personas. Muy bien. Jesús Poveda, te agradezco muchísimo. Un abrazo muy fuerte. Felicidades por el trabajo que haces caso por caso, joven por joven, y también con todo tu equipo el rescate de mujeres que están embarazadas, que impulsivamente se acercan a las clínicas, bueno, a los abortorios, que no son clínicas, sino abortorios, y ustedes las ayudan a asumir con valentía esta gran experiencia de estar embarazadas, llevar adelante el embarazo, y luego incluso la reconciliación de ella con el muchacho que la embarazó, o la salud emocional, integral, mental, física y espiritual para enamorarse bien de otro muchacho que realmente la pueda amar. No, me encanta lo que haces, te felicito. Abrazo fuerte a ti y a todo tu equipo. Claro que sí, ya sabes que nosotros nos hemos especializado en hacer el bien pasándolo bien. Así que de verdad, muchísimas gracias. Qué bueno, pásela bien haciendo el bien. Gracias, Jesús. Hasta luego. Bien, haciendo el bien, pero ya, ahora. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Mujer, que hay un modo de reproducirse en los seres humanos, igual que hay un modo de reproducirse en las plantas, en los animales, sino que nosotros nos damos nuestra propia naturaleza, ¿no? Y eso se parece mucho a la escena aquella de Seréis como dioses, la escena de la manzana y la serpiente, ¿no? Y de alguna manera yo creo que es una perversión de la visión antropológica del ser humano y en el fondo es un modo de plantear una revolución que tiene la idea de fondo de no respetar a la naturaleza del hombre porque la niegan e inventar otra naturaleza, ¿no? Con el agravante o con la singularidad de que son unas leyes que en España las hemos empezado a padecer, como dices tú, donde hay una discriminación para la gente que prefiere seguir viviendo como con la naturalidad de que la sexualidad humana es la sexualidad humana y otras sexualidades pues pueden entrar dentro de ámbitos de patologías o de preocupaciones, ¿no? Teóricamente, con estas nuevas leyes, cuando yo reciba mi consulta, gente que quiere superar un cuadro de ansiedad por su identidad sexual, no podré hacerlo en teoría, ¿no? Pero yo creo que con esto va a pasar como en otras cosas, que se dictan unas leyes, pero la realidad va a ir por otro lado, ¿no? O sea, la realidad es que las personas buscan la felicidad, a veces los problemas de identidad sexual te producen problemas y acudes al terapeuta para que te lo resuelva. Igual que uno tiene un trastorno de la conducta alimentaria y tiene una anorexia y aquí era un experto, pues a veces uno tiene un problema en la conducta sexual o en la identidad sexual y acude a un experto y ya está, ¿no? Los expertos, los terapeutas, lo que hacemos sobre todo es reencuadrar las cosas, darles la importancia que tienen. Yo creo que evidentemente, aunque se quieran maxados, para seguir desarrollados necesitaban mucha materia prima que estaban los países en vías de desarrollo
y había como un interés en que no se desarrollaran estos países. Lo cierto es que en aquel congreso se intentó comenzar a exponer socialmente ya una ideología de género donde, por ejemplo, el tema del aborto era un método más de control de la natalidad y donde se dio paso al congreso que hubo el año siguiente, en el 95, en Pekín, ¿no? Era un congreso sobre la mujer. Yo me acuerdo que participé en la reunión allí en el Cairo para preparar la reunión de Pekín, y en un momento dado yo estaba en una reunión preparando, dando ideas, escuchando, y fui expulsado de la sala por ser hombre, ¿no? Digo, no, un hombre no puede estar preparando un congreso sobre la mujer, ¿no? Entonces ya me di cuenta que este tema de la ideología de género tenía un calado más de fondo que un sencillo eslogan, ¿no? A mí me parece que el núcleo duro de la ideología de género es algo tan fuerte como decir que no existe la naturaleza del ser humano, o sea, que no hay una naturaleza del ser humano que por su propia naturaleza haya un hombre y una mujer, o un modo de reproducirse y procrear, sino que nosotros nos damos al ser humano la naturaleza, ¿no? Suelo decir, muy en síntesis, que la ideología de género es como hacerse como dioses, o sea, como que Dios no nos da una naturaleza, ¿no? O la biología no nos da una naturaleza, sino que somos nosotros los que decimos cómo es nuestra naturaleza. Y ese es el núcleo duro de la ideología de género, ¿no? O sea, la ideología de género no acepta pues que hay un hombre y que hay una... El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y nos vamos a España con el doctor Jesús Poveda. Él es doctor en psiquiatría, él es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una clínica psicoterapéutica integral para trabajar con patologías en los adolescentes, o más bien con adolescentes que tienen algunas patologías. También trabaja en un centro de inteligencias múltiples allá en España y tiene una clínica y centro de enseñanza-aprendizaje para el rescate y acompañamiento de mujeres adolescentes que han tenido la valentía de no abortar y llevar adelante su embarazo. Jesús Poveda es un personaje allá en España, ya ustedes lo han escuchado aquí en Anunciación TV, y si no, muy fácil, pueden buscar Jesús Poveda en el YouTube, en el canal de videos Anunciación, todo junto, espacio FPA, donde estamos transmitiendo este programa, y encontrar las entrevistas que hemos hecho. Jesús Poveda, buenas tardes allá en España, ¿cómo estás? Encantados de estar de nuevo conectado con México, que muchas veces hace un eco mejorado de lo que pasa en España, ¿no? La última estancia mía allí en Guadalajara fue realmente una Guadalajara mucho más bella que la Guadalajara que tenemos aquí, o sea que es el eco de España, pero engrandecido por su trabajo y por su modo de hacer las cosas. Gracias. Encantado de estar de nuevo en contacto con México. Muchas gracias. Ahora el tema es difícil, muy difícil. Es el tema de la colonización ideológica a partir del pensamiento único que pretende homosexualizar a la población mundial, país por país, y que ha llegado a México esta amenaza desde una iniciativa que presentó el 17 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto, contra la cual pues está trabajando la sociedad civil de manera intensa, multitudinaria, una unidad social nacional impresionante en favor de lo que la cosa es, el matrimonio para hombre y mujer, los niños ser adoptados por un papá y una mamá, y otra figura jurídica para las personas del mismo sexo que quieran comprometerse entre sí y garantizar los derechos que ese compromiso les otorga, ¿no? Pero pues resulta que todavía estamos en esta lucha. Ustedes ya allá en España, pues ya ni modo, ya llegó la ideología de género como una imposición ideológica, ya está en sus leyes y ya se está procesando. ¿Cómo están viviendo esto? ¿Cómo empezó la historia allá en España? ¿Y cómo lo están afrontando? A mí me gusta mucho decir que este tema de la ideología de género empezó hace muchos años. No es una cosa nueva del año 2000 o del 2016, ni mucho menos, ¿no? Yo tuve la suerte de asistir a un congreso que hubo en el Cairo en el siglo pasado ya, en 1994,
era un congreso que se llamaba Congreso sobre Población y Desarrollo. Y lo cierto es que aquel congreso se podía subtitular como que no se pueblen y que no se desarrollen, ¿no? Porque ahí la tesis de la ONU era que los países ya desarrollan, iniciar con que hay un problema de la población con una gran tendencia a la homosexualidad, a la bisexualidad o la transexualidad, que es como se llama la ley, ¿no? En realidad pues hay un pequeño porcentaje, igual que hay un pequeño porcentaje de otras situaciones sociales. Por ejemplo, en España pues hay gente que mide más de 2 metros, pero la legislación no contempla que los ataúdes sean todos de más de 2 metros, ¿no? Porque las cosas son como son, pues hay una media, hay una naturaleza de las cosas, ¿no? Y entonces, aunque en España ya está esta legislación, la operación, o sea, la puesta en práctica no está siendo fácil. Y de hecho está habiendo en la actualidad en España pues un cierto conflicto social de colegios que prefieren la independencia respecto al Estado, la independencia respecto a los organismos del ayuntamiento o de las comunidades, que depender de esas instituciones y tener que aplicar la llamada ideología de género, que en el fondo no es una ideología, ¿no? Es una visión sectaria del ser humano. Jesús, la ley en España llegó ¿a qué grado? Por ejemplo, aquí en México el mayor temor es la educación de los hijos. Por un lado, rechazamos de manera contundente el que los niños sean adoptados por 2 papás o 2 mamás, porque consideramos que si nacen de un hombre y una mujer, necesitan en su desarrollo todas las aportaciones que en vida social, familiar, les han de dar un hombre y una mujer. No obstante que la situación es terrible en México, con un 60% de familias rotas, incompletas, etcétera, ausencia del padre en la mayoría de los casos, madres solas en abundancia. No obstante eso, reconocemos todavía